Is everyone ready for the joy of the Lord to descend? ¿Están todos listos para que el gozo del Señor descienda? The joy of the Lord. El gozo del Señor. Not just a little bit of the joy, No solo una pequeña porción del gozo, but a flood. sino una inundación. It's almost like you're standing under a waterfall and the joy is coming upon you. Es como si estuviera parado debajo de una cascada de estar totalmente lleno de vida. To be fully here right now. Está There's a pouring totalmente out of joy. Hay un derramamiento de gozo. There's a pouring out of joy for your church. Hay un Right in derramamiento the de worship. gozo. El poder de Dios desciende en la adoración. Healing comes right in the worship. La sanidad también fluye en la adoración. When you're worshiping, God comes upon you Cuando estás adorándolo, Dios viene sobre usted. and He touches you. Te toca. I sense in the Spirit, mountains are moving today. Siento en el espíritu que montañas se están moviendo. Mountains are going to move this morning. Montañas se moverán en esta mañana. What mountain do you need moved in your life? ¿Cuáles son las montañas que necesitan ser movidas en su vida? Is it a relationship that needs to be healed? ¿Es una relación que necesita ser sanada? Is it a fire to come back in your heart? ¿Es un fuego que hace falta regresar a su corazón? Is it for finances into your life? ¿Es por las finanzas en tu vida? God has an open heaven right now. Dios tiene los cielos abiertos en este momento. An open heaven where He's raining down. Un cielo abierto en donde está lloviendo. And do you understand, when you sing that song, Descende, Cuando ustedes entonan esa canción, ese cántico, desciende, Lluvia, rain, send the rain for finances, envía la lluvia por las finanzas, send your rain for the joy. envía la lluvia por el gozo. It's as if God's asking you today, Es como si Dios te estuviera preguntando hoy, what do you want? In the deepest part of your heart, what do you want? lo profundo de tu corazón, ¿qué es lo que tú deseas? What can God do for you today? ¿Qué es lo que Dios puede hacer por usted hoy? Because God's sending His rain. Porque Dios está enviando su lluvia, God's sending His fire. Dios está enviando su fuego. When you stand under the rain, you allow yourself to ignite farther. Cuando te paras debajo de la lluvia, te hace propicio a encender y correr. Who wants to go further in God? ¿Quién quiere presionar más hacia adentro en Who wants Dios? to go into God's presence? Sin descentrar en la presencia de Dios. To walk right into the presence of God and experience ecstasy with God. Entrar en la presencia de Dios y experimentar éxtasis. If you've quit living now, O sea, si te rindes de continuar tu vida ahora, if you've given up hope, si has perdido toda esperanza, then God has something for you today. entonces Dios tiene 2009. algo para ti. Estamos en el año 2009. Maybe you stopped living in 1975 Usted se ha rendido, usted se ha cansado en el año 1995, when a marriage ended, cuando concluyó quizás un matrimonio, or maybe in 1983 when someone died, o quizás en el 1983 cuando alguien murió, or in 1990 when someone offended you, o en el año 1990 cuando alguien te ofendió, or 96, o en el or 96, 2003. o el 2003, Maybe it was a couple months ago. o quizás fue hace unos meses atrás. Maybe something happened that caused so much pain, tears came to your eyes. Quizás te ocurrió algo que te produjo tanto dolor que hasta lágrimas te produjo. Maybe you said, I can't take it anymore. Quizás usted expresó, ya yo no puedo más. And then depression sets in, Y entonces entró la depresión. and sadness sets Y in, la tristeza llegó. and grief sets in. Y también el remordimiento, el dolor. Maybe you've never released that grief. Quizás usted todavía no ha liberado todo ese dolor. Grief can come from a death El dolor puede venir a causa de una muerte or a relationship, o una relación, but you have to let it go. pero tienes que soltarlo, liberarlo. You have to be true with yourself. Tiene que ser sincero con usted mismo. Then restoration will come in. Entonces llegará la restauración, The fire of God. el fuego de Dios. Lord, send your fire right now. Señor, envía tu fuego ahora mismo. When God sends its fire, Cuando Dios envía su fuego, it's a cloud of glory. es una nube de cambio. If we can have trust in a man Si podemos confiar en un hombre to bring change, para provocar cambios, why don't we trust God when He says, I will bring change? ¿por qué no confiamos en Dios cuando Él dice yo voy a traer cambios? I will change the atmosphere. Voy a cambiar la atmósfera. God's going to change the spiritual atmosphere around you. Dios va a cambiar el ambiente espiritual alrededor de usted. Everything is changing. Todo está cambiando. He's going to change the climate. Dios va a cambiar aún el clima. Maybe at night here it gets chilly. Quizás aquí durante la noche hace un poco de frío.
and then it gets hot. Y luego se torna caliente. Maybe your life has been cold. Quizás su vida ha estado fría. Maybe the reason you don't stand is you don't feel. Y quizás la razón por la cual no te pones en pie es porque no sientes. Why stand if you can't feel anything? ¿Por qué no ponerte de pie si no sientes nada? But the minute you stand up, God's going to come upon you. Pero en el momento que te pones de pie, Dios va a descender sobre usted. Maybe it's that small action. Quizás es esa pequeña acción. When the pastor says, stand up and worship, Cuando el pastor dice de pie y adoremos. and you act, Y usted actúa. and then God comes. Luego Dios viene. But how many of us, we want to sit, Pero ¿cuántos nosotros queremos sentarnos? and as we're sitting, we say, okay, Lord, change me. Y según estamos sentados le decimos al Señor, Señor, cámbiame. I know it's a good song. Sé que es una buena señal. Well, what would happen if the rain really came on my life? Pero ¿qué pasaría si la lluvia realmente descendiera sobre mí? What if I got healed? ¿Y qué si fuera sanado? Then I'd have to go back to work. Entonces tendría que empezar el I trabajo. don't really know if I want that. No sé si realmente quiero eso. Maybe I don't want the healing. Quizá no quiero la sanidad. What would it look like if I got healed? Pero ¿qué parecería si fuera sanado? What are my friends going to say? ¿Qué van a pensar mis amigos? You know, they don't know I'm in a power church. No saben que estoy en una iglesia de poder. They go to a church, there's no power there. Ellos van a una iglesia donde no hay poder. Maybe you've come in and you're sitting and you never have felt the power of God. Quizás tú estás aquí hoy sentado y nunca has experimentado el poder de Dios. And you sit in your chair and you say, oh, I don't know if I should go up because what if I fall down? Y yo me pregunto, no sé si me debo poner de pie porque quizás me caiga. I'm not used to that. No estoy acostumbrado a eso. You know, I can come in and I can sit, but I don't want too much of God. Puedo entrar y sentarme, pero no quiero demasiado mucho de Dios. I don't want to go too far. No quiero ir demasiado lejos. I'm comfortable right here, Estoy cómodo donde estoy, right now. ahora mismo. My question for you today is, are you comfortable? Mi pregunta para ti hoy es, ¿estás cómodo? Are you comfortable where you are? ¿Estás cómodo donde estás? If you're comfortable, God says, I want you to be uncomfortable. Si estás cómodo, Dios te dice, yo quiero que estés incómodo. I want to move you to a new place. Te quiero mover a un nuevo lugar. I want to do new things. Quiero hacer nuevas cosas. I want to take you to new places. Quiero llevar. Donde quiera que voy, Dios desciende sobre los niños And the youth. y los jóvenes And He touches them. y los toca. And fire comes from their hands. Y fuego sale de sus manos. Cancers are spit out on the ground. Cánceres son escupidos de su boca. Canes are thrown away. Los bastones son botados, echados a un lado. Ovary cancer goes. Cáncer de los ovarios desaparece. Headaches go. Dolores de cabeza desaparecen. Diabetes. Diabetes. Many with fibromyalgia. Muchos con fibromialgia. Arthritis. Artritis. Any pain in your bones. Cualquier dolor en tu cuerpo. God says, now's your day. Dios dice, You lay hands on the sick. cuando pongas tus manos sobre los enfermos, Especially cancers especialmente aquellos con condiciones de Fibromyalgia. cáncer, and fibromialgia any women's issues, any barrenness. y cualquier issue o tema de dolencia femenina. If you can't have children, Si no puedes tener hijos, esterilidad, there's an anointing upon her today hay una unción sobre ella hoy, where there's going to be life in your stomach, donde va a haber in vida your womb. en su vientre. If you need to recreate a miracle, maybe you can't have children because the doctors took something out. Si necesita un milagro recreativo porque el médico ha removido algo, God's going to restore that. Dios lo quiere Her restaurar. husband were standing in front, Ella y su esposo estaban parados al frente. and I had a word for the husband. You're going to get a promotion. Le dije al esposo, vas a recibir una Your promoción. wife's going to have to stay home because she's going to be with child. Tu esposa tendrá que permanecer en casa porque tendrá que cuidar a un niño. I saw her 2 months ago. She was 3 months along. La vi 2 meses atrás y ya tenía como 3 meses de embarazo. More importantly, what happened to the husband? Más allá lo que le pasó al esposo, His salary's almost tripled. su salario fue triplicado. He got the promotion. Recibió el ascenso. Now they're preparing him for another promotion. Ahora lo están promoviendo otra vez más. See, God went over and above. Porque Dios sobreabunda.